Bienvenidos a este encuentro virtual de Metropolitano, medio digital nativo en el que frecuentemente nos encontraremos para conversar con expertos diferentes fenómenos sociales del oriente del país. Hoy nos reúne la crítica situación que están viviendo algunos de los comunicadores sociales y periodistas que laboran en diferentes medios del área metropolitana de Cúcuta, donde las amenazas y todo tipo de presiones contra ellos están a la orden del día. Los hechos se agudizaron este año con los asesinatos de Jaime Vázquez, un veedor que tenía un espacio en un medio de comunicación donde hacía denuncias de corrupción, y de un joven dirigente que en el Catatumbo publicaba noticias de la región a través de Facebook. Para tener más detalles de lo que se vive en el vecino departamento de Norte de Santander, hoy tenemos conexión con Daniel Chaparro, asesor de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, quien ha documentado lo que está sucediendo y ha liderado el trabajo de campo que, insisto, ha realizado la Fundación. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Félix, y muchísimas gracias al medio metropolitano por la invitación. Perfecto, Daniel. Daniel, ¿qué han logrado determinar ustedes con el seguimiento que han realizado a las amenazas contra periodistas en Cúcuta? Pues como bien lo decía Félix, una situación alarmante y muy preocupante de nuestra parte. Nosotros como en la Fundación para la Libertad de Prensa nacimos en un contexto muy álgido de violencia contra periodistas. Era más o menos mediados de los 90 cuando veníamos recopilando como país unas cifras de doble dígito de periodistas asesinados al año. No estamos en una situación similar, afortunadamente, aunque sí hay casos de periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio, como bien lo comenta usted. En Norte de Santander, pues tenemos un hecho ya registrado y otro, el de Jorge Méndez en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú, que estamos en proceso de documentación. O sea, ha sido un caso muy difícil de explorar y de documentar, pero nosotros como organización nos debemos un poco a la protección de los y las periodistas que cumplen su labor de informarnos a las ciudadanías en Colombia y a otras personas por fuera del país que quisieran saber lo que está ocurriendo aquí en Colombia. En este marco, pues nosotros este año hemos documentado diversos tipos de agresiones a periodistas por razones vinculadas a su oficio en Norte de Santander, pero todas ellas, bueno, no todas ellas, pero la mayoría de estos casos están concentrados en Cúcuta. Para ponerlo en cifras, el año pasado nosotros registramos 16 casos de agresiones en Norte de Santander durante todo el año, durante todo el 2023. Y este año, a corte de 31 de julio, tenemos 36 casos de agresiones a periodistas que hemos documentado. De esos 36 casos, 32 son en la ciudad de Cúcuta. Y de estos 32 casos, 19 de ellos son amenazas. Todos los casos de agresiones contra periodistas, bien sea el acoso judicial, bien sea una agresión, bien sea una estigmatización, son preocupantes, pero realmente los que dejan una seña de censura más altos pues son las amenazas y los asesinatos, y estos hechos han ocurrido en Cúcuta, que puede ser considerada la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en el 2024 en Colombia. En Colombia, grave. Daniel, ¿y cuáles son los tipos de agresiones que más están afectando a los comunicadores en esa zona del país? Bueno, allí tenemos como un repertorio amplio. Tenemos casos de obstrucción al trabajo periodístico, tenemos casos de estigmatización, casos de acosos, algún caso de acoso judicial, pero la suerte de la gran cantidad de datos que nosotros tenemos de la ciudad de Cúcuta y de Norte de Santander, pues son casos de amenazas y pues tenemos un asesinato registrado. Eh, Preocupan las amenazas. Nosotros hemos visto pues un número amplio de amenazas. Generalmente registramos amenazas a la labor periodística, ¿no? Vienen de diversos actores sociales, muchos de ellos actores armados, actores ilegales con armas o que tienen cierta hegemonía militar, que a través del uso de esas armas intimidan a los periodistas, pero en muchos otros casos pues no sabemos quién originan esas amenazas, ¿no? Se intuye por parte de los mismos medios de comunicación y de periodistas que pueden venir por alguna información divulgada o muchos otros casos por información que no, pues el medio quiere divulgar y eso entraña una amenaza, pero pues de los casos de amenazas contra periodistas que llevamos contabilizados 19 casos en Cúcuta, sabemos muy poco
de quiénes están detrás de estos hechos. Es decir, pues aquí obviamente reiteramos el llamado a los cuerpos de justicia en Colombia para que avancen prontamente en estas investigaciones y logremos esclarecer pues un tipo de violencia que realmente constriñe mucho no solo el derecho a la libertad de expresión que tienen los periodistas, sino también el derecho al acceso a la información que tienen las ciudadanías en Colombia, porque sin duda cuando un periodista recibe una amenaza, pues muchas veces puede optar, como ha pasado en Cúcuta, por guardar silencio, por tener mecanismos de autocensura como la vía para proteger la vida propia, la de sus colegas y la de sus familiares. Y ahí podríamos más adelante pues hablar un poco a profundidad de cómo se generan y quiénes más o menos pues dan estas amenazas a los periodistas y a los medios de comunicación. Precisamente sobre ese tema, Daniel, le quería preguntar, en el trabajo que ustedes desarrollaron, puntualmente, ¿qué les dicen a los periodistas en esas amenazas? ¿A qué los culminan? ¿A qué los están obligando? Pues esto lo estamos viendo en diferentes zonas del país, ¿no? Sobre todo cuando hay disputas territoriales de grupos armados ilegales. Podemos citar el caso de Putumayo, en algunos casos en Caquetá, en Arauca. Malo porque bogas o malo porque no bogas, un poco es como la expresión más popular. Entonces, a los periodistas en algunas ocasiones se le invita de alguna manera como muy generosa y muy loable a emitir alguna información, ¿no? Como que se le elogia la labor periodística y la importante labor que hacen los medios de comunicación. Específicamente pueden venir algunos llamados de esa naturaleza. Algo para que publique alguna información, pero también ya en otro tipo de gradualidades de tonos, se le puede pedir al periodista que diga que una información que publicó en su medio es falsa o que anuncie como megáfono hacia la ciudadanía acciones del grupo del cual es miembro, pues quien está emitiendo esa amenaza. O si usted como medio de comunicación divulgó algún tipo de publicación de un grupo que es considerado adversario o contrario, pues también recibe un tipo de advertencia que siempre son intimidaciones. Entonces lo que hemos visto, esto no es un fenómeno reciente, digamos, en Colombia, pero lo que sí hemos visto últimamente es como un deseo por parte de estos poderes que ya digo están asentados como en el uso de las armas, de editorializarles las noticias a los periodistas y a los medios de comunicación. Entonces, es muy difícil saber de antemano qué información son las que ellos consideran beneficiosas para su organización y cuáles consideran contraproducentes. Pero una vez o sale la información o antes de que salga la información, pues ellos operan y activan ese poder de la amenaza que tiene detrás un poder de intimidación y de violencia pues alto. Ustedes se imaginarán recibir bien sea un panfleto, un mensaje por WhatsApp o una llamada alertándole de la posibilidad de su muerte si usted no publica o si publicó de alguna manera alguna información. Entonces, estamos viendo un panorama donde los periodistas, por hacer su tarea, se encuentran entre la espada y la pared, sobre todo en la ciudad de Cúcuta. Es una situación bastante alarmante que ya hemos puesto de conocimiento a las diferentes autoridades, no solo en la ciudad, en el departamento, sino también a nivel nacional. Daniel, he generalizado este caso en la capital norte santanderiana. Ante estas presiones, intimidaciones, ¿qué cambios han adoptado los periodistas en su trabajo diario? Anteriormente usted hablaba de autocensura. ¿Se está volviendo muy común? Pues sí, esta es como la acción más recurrente. Algunos periodistas, nosotros venimos desde enero viendo unas cifras altas de agresiones a periodistas. Básicamente, por mes contamos unas 7, 8, unas 9 agresiones a periodistas y estas disminuyeron en mayo. En mayo tuvimos un registro de 2 agresiones. Lo que nos decían, porque nosotros hicimos una visita para hacer una documentación ampliada, así le llamamos internamente cuando hay un caso de un asesinato a un periodista, pues vamos y visitamos la ciudad y tratamos de hablar con sus colegas, familiares, amigos, algo que nos dé a recabar
quiénes pudieron estar detrás de ese asesinato y si ese asesinato puede tener relación con el oficio periodístico. Es muy importante pues establecer para nosotros esas relaciones, porque ahí es donde vemos que se están vulnerando tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho al acceso a la información. Entonces, lo que nos decían los periodistas en mayo es que después del asesinato de Jaime Vázquez, básicamente lo que optaron fue por guardar silencio o por no informar todo lo que sabían en determinados casos. Y, por ejemplo, podrían informar sobre un robo o un caso de extorsión o un caso de asesinato, sabiendo previamente qué grupo lo había ejecutado, pero decidían pues hablar del hecho sin decir qué grupo lo había hecho. Y así podría nombrar como varias acciones que están haciendo los periodistas muy a su manera, muy de forma accidental, para protegerse y de alguna manera pues tener acciones que les garanticen seguir con vida, porque pues en un panorama de una ciudad donde hay tantas amenazas, muchas de esas amenazas son de muerte, y donde han asesinado a un periodista un periodista reconocido en la ciudad, pues sobre todo los periodistas que no tienen un alcance, un reconocimiento tan amplio como tenía o como tienen algunos periodistas en algunas ciudades, se sienten muy vulnerables y lo que optan es por tener como tipo de medidas un control o una adición o un silenciamiento de la información cotidiana, que es una información cotidiana necesaria para una ciudad o para toda sociedad. Y mucho más en un contexto tan álgido de violencia como los que se está presentando en la ciudad de Cúcuta, que no es solo una violencia contra periodistas, como nos advertían recientemente en una visita que nosotros hicimos, sino es una violencia generalizada, donde vemos extorsiones, robos, algunos secuestros que se enuncian en algunos medios de comunicación y asesinatos. Entonces, pues los medios de comunicación ante hechos de notable interés público deberían estar informando pues con lo que pasa en la ciudad, con todo lo que, digamos, saben y las fuentes le permiten pues dar a conocer. Pero sin embargo, pues esto no pasa porque pues se sienten amenazados, hay una prensa amordazada, digamos, en la ciudad por temor al ejercicio, en este caso, de este tipo de violencia, de diferentes grupos que son consideradas bandas o bandas criminales que están operando en la ciudad y que tienen un poder de intimidación amplia, no solo con este sector de los periodistas, sino también con otras expresiones de liderazgos sociales y defensores de derechos humanos. Pero preocupa, como les digo, de sobremanera que las personas que nos deben alertar sobre las situaciones, que nos deben poner, digamos, de presente lo que está pasando en la ciudad, sean quienes se vean presionadas a guardar silencios o a emitir, digamos, información muy parcializada de lo que pasa en la ciudad. Daniel, en un panorama tan complejo uno esperaría que las autoridades tomaran cartas en el asunto, pero al inicio de la entrevista escuchaba que dentro de las presiones indebidas que están recibiendo los comunicadores en la capital norte santanderiana, se están presentando también algún tipo de agresiones por parte de funcionarios públicos. En este aspecto, ¿qué han documentado ustedes? Nosotros de las agresiones que hemos registrado en Norte de Santander, hemos visto que 10 de ellas, de las 36, han sido generadas por funcionarios públicos. Este no es un fenómeno sorpresivo. Desafortunadamente nosotros cada 9 de febrero, el Día del Periodista, cada año, hacemos un balance de libertad de expresión del año inmediatamente anterior. Y desafortunadamente en el 2023 encontramos que el principal agresor para el trabajo de los periodistas en Colombia fueron los funcionarios públicos. Cada tercer día en promedio se registró una agresión por parte de un funcionario público a un periodista por razones eminentemente vinculadas a su oficio. Ustedes me han escuchado 15 veces en esta entrevista decir por razones vinculadas a su oficio, y es que nosotros documentamos son ese tipo de agresiones, porque permítame, Félix, ponerlo un poco de ejemplo. A usted alguien lo puede agredir en la calle porque es hincha de uno u otro equipo.
Eso no está coartando la libertad de expresión y no tiene que ver con su trabajo, sino pues un asunto de intolerancia, digamos, en la ciudad o algún hecho de intolerancia, eh, pues Sí, por vecindades. Nosotros documentamos son casos de agresiones que tienen que ver con su oficio periodístico. Entonces, todo lo que documentamos en la FLIP tiene que ver con el trabajo que realizan los periodistas y ahí hay una vulneración a los derechos de libertad de expresión y el derecho al acceso a la información, que es lo que vengo diciendo. Y el año pasado, pues registramos que en el top de los agresores a los periodistas en Colombia, pues estuvieron los funcionarios públicos de las distintas ramas del poder público en Colombia. Pues, evidentemente hay una punta de lanza de quienes hacen parte de la rama ejecutiva, las administraciones locales, departamentales, nacionales, de todo orden, pues son los que estigmatizan, sobre todo hay una labor de estigmatización frecuente que pues nosotros como audiencias, un poco pues, siguiendo los medios de comunicación, nos damos cuenta que algún alcalde o gobernador o pues de los niveles también presidenciales, pues vierten desconfianza sobre la labor de los periodistas, sobre todo con trabajos periodísticos que hablan de su gestión o que pueden pues poner en evidencia críticas a las gestiones. Y esto se presenta en Cúcuta en 10 casos, pero pues si vemos las cifras, las ponemos en contexto, lo que es o lo que venimos presentando desde el último año hacia acá, donde los funcionarios públicos son los protagonistas de las agresiones a periodistas. En Cúcuta lo que vemos es una gran avanzada de acciones por parte de bandas criminales, que son sobre todo las mayoritarias, contra el ejercicio periodístico, contra la prensa en la ciudad. Ahora, pues la pregunta me lleva a decir que la labor por parte de las administraciones locales y departamentales en visibilizar la situación, en establecer estrategias de prevención y efectivos y eficientes mecanismos de protección, ha sido débil. No hemos visto con contundencia un pronunciamiento ni del alcalde, ni del gobernador, ni del alcalde de Cúcuta, ni del gobernador de Norte de Santander en hacer unos llamados a que se permita hacer una labor de periodismo en la ciudad y en el departamento. Entonces también es importante que frente a unos hechos y unos contextos tan evidentes de violencia contra la prensa en la ciudad, pues los principales funcionarios del departamento y de la ciudad salgan a decir y a señalarlo públicamente y a establecer efectivos mecanismos para protegerles la vida y la profesión, pues el oficio a estos periodistas. ante esta o ante esta inoperancia de los funcionarios, Daniel, de parte de los organismos de seguridad en Cúcuta, ¿se ve algún tipo de trabajo, algún tipo de seguimiento o están también muy de la mano con el gobernador, el alcalde, como en no visibilizar mucho esta situación que se está presentando? Pues nosotros tenemos que señalar algunas acciones por parte de la policía que pues eventualmente hemos hecho llegar siempre con la concertación con los periodistas que recibimos algunos casos. Hemos notificado y hay unos planes, digamos, planes padrinos, planes de visita a los lugares de trabajo, a las residencias, un poco una rutina de vigilancia donde pues se le hacen ocasionalmente en el día o en la semana visitas por parte de la policía a los periodistas. Pero pues hemos hecho también llamados para que la Unidad Nacional de Protección brinde esquemas de protección a periodistas que tienen un serio riesgo de amenazas contra su vida o que refuerce algunos esquemas de protección que pues también pues periodistas que tienen un esquema de protección pero viene siendo débil frente a la inminente amenaza que están recibiendo a lo largo del año, pues se haga efectivo. En algunos casos tenemos que decir que efectivamente, pues sí, se han cumplido con los esquemas y se han brindado esquemas de protección, pero en otros, desafortunadamente, pues no ha sido así. Entonces, tenemos unos periodistas amenazados que no tienen, en algunos casos, pues esquemas de protección y no tienen una debida protección para sus vidas. Este año hemos registrado desplazamientos de periodistas de algunos departamentos del país,
pero no ha ocurrido en Cúcuta. En Cúcuta la valentía que hay que también poner sobre la mesa de periodistas, pues les ha permitido seguir ejerciendo la labor en un ambiente tan hostil como el que se está presentando en la ciudad. Y eso hay que reconocerlo. Por la autocensura de la que hemos hablado en varios momentos en esta entrevista, eso puede ser el origen de que al hacer un barrido sobre todos los medios locales y regionales que hay en norte de Santander, pues no nos encontramos con alguna noticia donde los mismos periodistas denuncian lo que les está sucediendo. Esto precisamente se debe como a esas medidas de autoprotección que ellos están tomando al respecto. Yo diría que hay como un par de factores. Uno, no poner los focos sobre sí mismo, pero otro es un poco la naturaleza de no hablar en primera persona por parte de muchos medios y periodistas. Es decir, entender que el objeto de su trabajo está en dar noticias de su contexto, de lo que les rodea, de otro tipo de personas, pero no ponerse como protagonistas de las noticias y no salir a hablar en primera persona de sus situaciones. Eso pues ha pasado en muchos casos y pues ahí los periodistas no se quieren poner o no quieren visibilizar pues en muchas situaciones pues lo que les está pasando y las intimidaciones que reciben. Aquí sin duda yo creo que es importante ver, y esto uno puede desafortunadamente en un contexto donde hay periodistas que tienen 20 o 30 años ejerciendo el oficio, que hay una naturalización de este tipo de agresiones, ¿no? Son gajes del oficio y se entienden así y pues muchas veces este tipo de actitudes violentas ni siquiera se advierten y se naturalizan. Y eso ha sido lamentable, pero pues es un poco el devenir de nuestra historia reciente como sociedad. Nosotros estamos acostumbrados a que o nos violenten o nos vulneren nuestros derechos y un poco no sabemos cómo enunciarlos o denunciarlos. Pero en otro contexto también vemos que hay muchas agresiones a recientes iniciativas periodísticas en la ciudad. En Cúcuta es, digamos, como para tomar una expresión que tiene la Fundación Gao cuando explora iniciativas en los entornos digitales, pues hay un hormiguero digital. Entonces, estos periodistas que son, por poner alguna etiqueta, a mí no me gustan mucho las categorías, pero por poner alguna etiqueta, medios alternativos digitales, pues que sobre todo muchos de ellos son de espíritu juvenil, son gente joven, digamos, en el oficio, están viéndose abocados a este tipo de violencia, a este tipo de amenazas, y muchas veces no tienen las capacidades para afrontarlas como si lo puede tener un periodista que lleva 20 o 30 años, que ha sabido en su pasado periodístico lidiar, digamos, con una llamada intimidatoria o amenazante de algún cabecilla de un grupo. Sobre todo es muy compleja, esto sí es algo que estamos notando acá en el proceso de documentación del equipo de protección de la FLIP, cómo cada vez más dentro de las amenazas se incluyen miembros de los núcleos familiares de los periodistas. Y esto es doblemente gravísimo, intimidante, grave, y los efectos emocionales son devastadores para muchos periodistas que dicen mi trabajo, que además es un trabajo mal remunerado, ¿no? Sabemos que el periodismo no es, digamos, como de las profesiones mejores pagas en el país, y por hacer esa tarea, pues los periodistas dicen, estoy poniendo en una cruz a mi hija, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Entonces es muy difícil y yo creo que hay que comprender esos fenómenos de violencia contra la prensa. Y no estoy diciendo, no quiero señalar que ponernos un poco en los zapatos pero realmente si nosotros sabemos qué hay detrás, cómo se cocinan este tipo de violencias, este tipo de amenazas, podríamos comprender mucho más esos silencios de los y las periodistas, porque aquí viene también una ciudadanía que le reclama a los periodistas por qué no están informando con todos los puntos sobre las IES lo que pasa en la ciudad, y es que, pues desafortunadamente, hacerlo no es tan sencillo.
Finalmente, Daniel, en el llamado que ustedes le hicieron a las autoridades regionales y nacionales para que pongan atención a este tema tan álgido que se presenta en Cúcuta, ustedes también acuden o se apoyan con entidades como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. ¿En qué consiste esa alianza o esa amalgama que tienen ustedes con la ONU para tratar de buscar soluciones rápidas a esta situación? Pues nosotros con la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas tenemos un vínculo que tiene que ver con nuestras misionalidades compartidas. Eh, Ellos dentro de la población de defensores de derechos humanos incluyen a los periodistas. Entonces, pues nosotros compartimos información que recibimos acá en la FLIP y eventualmente en casos en los que hay una altísima preocupación compartida por las dos organizaciones, pues hacemos actividades conjuntas, acciones conjuntas, reuniones de incidencia, reuniones técnicas y pues es el caso de una alerta que estamos recibiendo, una preocupación compartida a lo largo del 2024 donde hay pues las cifras literalmente se dispararon de agresiones contra periodistas en el norte de Santander, específicamente en Cúcuta, pero no solo estas cifras, sino las cifras de violencia. Cuando compartimos los análisis de contexto con la Oficina de ONU de Derechos Humanos, pues estamos realmente sorprendidos y lamentamos que el contexto de la ciudad ha sido un contexto para el 2024 de una violencia aterradora. Y no estamos viendo por parte de estas dos organizaciones pues la debida respuesta institucional para que las situaciones empiecen a cambiar. Nosotros tuvimos recientemente una visita donde alertábamos a funcionarios de las distintas entidades que podían tener que ver con este tema y les decíamos desde Bogotá, un poco en la Fundación para la Libertad de Prensa, estamos registrando este panorama. Algunas personas eran conscientes y conocían la situación y otros funcionarios pues veían con sorpresa las cifras que nosotros estábamos entregando. Con Norte de Santander también tenemos una preocupación, bueno, con la Oficina de ONU de Derechos Humanos que tiene diferentes oficinas regionales, pues en el caso compartimos la preocupación de Norte de Santander y Arauca. Esos son los dos departamentos que en este momento yo le puedo decir a esta altura de 2024 más nos preocupan en términos de ejercicio de la libertad de expresión periodística en el país. Pero con esto no quiero decir que estemos ya lejanos de cualquier tipo de preocupación de lo que pasa en el Cauca, sobre todo en el norte del Cauca, lo que está pasando en el Caquetá, Putumayo, algunas zonas del Huila, Nariño. Bueno, yo si me pongo acá a hacer la lista de departamentos, llego casi a la totalidad de departamentos del país. Hay unos focos prendidos, hay unos focos de alerta, hay unos fuegos que están allí encendidos que ameritan unas acciones rápidas, urgentes, diligentes por parte de las entidades y también por parte de organizaciones como las nuestras, que son organizaciones defensoras de derechos humanos, que tienen que levantar la mano y engavetar la información que a bien les llega pues, de casos de vulneraciones a los derechos humanos, como lo que estamos alertando a partir de esta entrevista que está pasando en Cúcuta. Pues bien, estaremos entonces muy atentos a las estrategias de prevención y mecanismos que sean eficientes de protección para los periodistas de Cúcuta y de Norte de Santander. Daniel, muchas gracias por este tiempo para los cibernautas de Metropolitano. Félix, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al medio Metropolitano y a la audiencia que tienen y pues a las ciudadanías, un poco las personas que nos están escuchando, pues entender que las dinámicas cotidianas del ejercicio periodístico son mucho más complejas de las que en ocasiones nosotros entrevemos, ¿no? Brindar información, una información como nosotros deseamos, una información plural, transparente, pues tiene muchos obstáculos y desafortunadamente, pues como les decía previamente, los periodistas no son muy dados a hablar de los diversos obstáculos que en el día a día pues tienen para entregar la información, pero pues podríamos aquí quedarnos en otro programa hablando de las dificultades para acceder a alguna información, de las diferentes fuentes de información y digamos, algún tipo de exigencias que puedan tener,
Bueno, en fin, yo les hago un llamado pues para comprender mucho más la labor y digamos es importante también tener estos focos de referencia que nos brindan la posibilidad de hablar de manera como amplia sobre esto. Y una última cosa, Félix, para despedirme Sí, y digamos más una sorpresa que me llevé al visitar Cúcuta, y es que desafortunadamente frente a la situación que está pasando en una ciudad que tiene en el área metropolitana un millón doscientos mil habitantes, es una ciudad, la ciudad sí, más importante de la frontera en el país, y los hechos que nosotros hemos venido conociendo y cuando visitamos la ciudad, lo que nos está diciendo pues las personas que la habitan, es de una altísima preocupación. No hemos visto desde el centro del país que los reflectores se pongan frente a la situación que está viviendo y padeciendo Cúcuta, que eso me llama poderosamente la atención. No ha habido una suficiente atención de lo que está viviendo, digamos, esta principal ciudad de la frontera en el país y digamos, una ciudad muy importante del oriente colombiano. Y pues también bienvenidos todas las notas o expresiones de información que se puedan dar sobre lo que allí está aconteciendo. De nuevo, gracias Daniel. Próximamente nos encontraremos de nuevo con el análisis de otro tema de interés regional, invitándolos a que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales y en la página web www.metropolitano.com.co. Recuerden que en Metropolitano las noticias son bien contadas.